Hermanos, ¿cómo están? ¿Están contentos? Vea, yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y me siento muy agradecido porque usted ha sido obediente en el día de hoy. Y usted está aquí. Yo sé que muchos de ustedes trabajaron en la mañana o tal vez estaban cansados. O tal vez vieron que iba a llover y dijeron, no importa, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a ese culto. Y usted está aquí. Y la palabra de Dios dice que por cuanto fuiste obediente, yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Así que solo por estar aquí, hermanos, siendo obediente, ya usted sabe que usted tiene una bendición de Dios, de lo alto. Bien, hermanos, siguiendo con el lema, ¿verdad? Aviva el fuego espiritual que hay en ti. Vamos todos, ahora sí, saquen su espada todos. Vámonos a segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, a su discípulo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículos 6 y 7. Ahí ya tenemos, ¿verdad? No le tapo a nadie, yo desde aquí, todos ven bien. El micrófono, ok. Ahí sí, ahora sí. Y yo aquí, me corro un poquito, para acá. Aquí todos ven bien. Excelente. Muy bien. Tenemos entonces ya la cita, hermanos. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo es discípulo de Pablo. Pablo es su pastor. Y Pablo tiene un corazón igual al corazón de Cristo, igual al corazón del Padre. Entonces aconseja a su ovejita con estas palabras. Y eso es muy importante. Y esas palabras son para todos nosotros. Esas palabras son para todo cristiano. Esas palabras son para todo aquel que ha invocado el nombre del Señor y quiere vivir una vida cristiana conforme al corazón de Dios. Esas palabras son para usted y para mí. Vamos a leer entonces. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos a repetir. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, el fuego del regalo de Dios que está ¿dónde? En ti. O sea, usted ya tiene el fuego del don de Dios. Entonces, lo que el pastor Pablo, vamos a decir ahora, le está diciendo a su ovejita es que no descuide su vida cristiana, que no deje que se apague el espíritu que tiene dentro de sí, porque ahora vamos a desglosar un poquito esto. Y entonces dice que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo impuso sus manos en bendición, en señal de bendición a su discípulo, y él recibió el Espíritu Santo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Dios no nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros seamos personas temerosas. No. Dios nos ha dado su Espíritu para que seamos personas valientes en Cristo Jesús. Que demos un paso adelante. Que confiemos plenamente en el Señor. Porque nosotros tenemos que confiar en el Señor. Porque del Señor es la obra. Del Señor es la salvación. Del Señor es el poder. Solo que nosotros somos instrumentos. A Él le ha placido, y por su gracia, que es con cada uno de nosotros, que no merecemos ninguno nada, Él le ha placido darnos ese don, regalarnos al Espíritu Santo del Dios vivo, para que venga a habitar en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo del Dios vivo nos imparte los dones que Él quiere y como Él quiere a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana como Dios quiere y podamos servirle al Señor con poder y con autoridad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces ahora vamos a leer corrido otra vez. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, muy importante, y de dominio propio, de control sobre toda situación. Porque nosotros como seres humanos a veces tendemos a sentirnos atemorizados cuando algo nos sucede. Tendemos a hacernos chiquiticos, como decimos nosotros los ticos.
Pero el Señor quiere que nosotros nos paremos firmes en su nombre y que hagamos lo que Él nos manda hacer. ¿Cuántas veces le ha mandado el Señor a orar por alguien? Usted tiene que ser obediente. ¿Cuántas veces le ha mandado a hablarle a alguien de Cristo? Usted tiene que ser obediente. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo del Señor le está hablando y le está susurrando? Yo quiero que usted me sirva. Yo tengo para usted el don de la predicación. Don de fe, don de sanidad. Tantos dones que tiene el Señor de servicio. Y el Señor está con los brazos abiertos y la gran canasta de dones ahí esperando que usted llegue. Que usted no sea cobarde, sino que dé usted un paso adelante y reciba lo que el Señor tiene para usted. Entonces yo he dividido esta enseñanza de hoy en tres partes. ¿Qué es el fuego del don de Dios? Que es como primera parte. ¿Cómo recibiste lo que Dios te dio? Y como tercer punto, ¿cómo avivar el fuego que está en ti? ¿Sí? Entonces, aquí como vemos, aviva el fuego. Imagínese usted que usted se va un día de campo, esos que le va uno en la noche, que hacen una fogata, ¿verdad? Se hace una fogata y ya al rato empieza a disminuir, ¿verdad? Su fuego. Si usted no la alimenta, si usted no le echa más leña al fuego, si usted no lo aviva, si usted no aviva ese fuego, se apaga. Si usted no aviva ese fuego se apaga. Una gran fogata, ahí está, y después poco a poco se va disminuyendo, se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque usted no lo alimenta. No lo alimentó. Entonces se va apagando. Entonces ese ejemplo es el que está usando Pablo con Timoteo. Avivar es no dejar morir, ¿verdad? Avivar, hacer que la fogata alumbre más, que el Espíritu de Dios brille, que el Espíritu de Dios se manifieste. Eso es lo que le está diciendo. No deje que el Espíritu Santo se apague. No deje al Espíritu Santo ahí en una esquina. Deje que el Espíritu Santo se pueda ver a través suyo, con lo que usted habla, con lo que usted hace. ¿Cómo se comporta usted con su familia? ¿Cómo se comporta usted en su trabajo, en la iglesia, en la vida social? ¿Y de qué manera usted le obedece al Señor? Que es lo que más al Señor le interesa. Porque el Señor nos dio su Espíritu con un propósito. Y ahorita vamos a ver. Muy bien. Entonces el fuego es el Espíritu Santo. Vámonos a 1 Corintios 6:19, por favor. 1 Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. ¿Lo tenemos, amados? Bueno, ahí está, ¿verdad? Para la nueva tecnología. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Vamos, en vez de vosotros, en vez de ustedes, vamos a decir, está en nosotros. El cual tenéis ¿de quién? De Dios. Y que nosotros no somos nuestros ya. O sea, nosotros le pertenecemos a Dios. Porque somos la morada del Espíritu Santo de Dios. En el momento en que nosotros invocamos el nombre de Cristo Jesús para salvación, nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor nos perdonó nuestros pecados, nos selló con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Mis hermanitos recién bautizados, ustedes tienen el Espíritu Santo. Todos los que hemos invocado el nombre del Señor, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido obedientes a la palabra de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo el Señor nos lo da con un propósito. Claro, hay muchas cosas que Él nos da y que nosotros manifestamos, como el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad. El fruto del Espíritu. Pero también por medio del Espíritu es que Dios nos imparte los dones de servicio, de poder, de administración, todo lo que Dios quiere hacer con el propósito de que la iglesia crezca y que haya más salvación en la tierra.
Porque nosotros, Dios nos salvó por algo para que sirvamos de algo, ¿verdad? Dios nos salvó para que sirvamos de algo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento primero, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos convence del pecado, el que habla a nuestro corazón y nos lleva a Cristo a través de escuchar su palabra. Y cuando entendemos esa palabra, entonces llega el momento en que nosotros levantamos los ojos al cielo, tiramos nuestra cabeza al suelo y le decimos al Señor: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy un hombre pecador. Reconozco que soy una persona que comete muchos pecados y no soy bueno, no soy una buena persona delante de sus ojos. Pero perdóname, por favor. Perdona mis pecados, Señor. Y en ese momento el Señor recibe esa oración y le transforma a usted la vida. Usted es regenerado por el Espíritu Santo. Usted es hecho una nueva criatura por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos santifica, nos aparta, nos capacita, nos llena, nos sella, nos instruye, nos lleva a toda verdad. Sin el Espíritu Santo, mis amados hermanos, no hay avivamiento. Porque el ser humano solo, en su poder, en su elocuencia o en lo que usted quiera, no puede hacer nada de lo que Dios hace en la vida de una persona para que reciba la salvación y la vida eterna. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras de hombre, ¿verdad? Nosotros los hombres somos instrumentos nada más, donde el Señor, a través nuestro, porque nos dejamos usar por el Espíritu, porque le hacemos caso al Señor y le hacemos caso al Espíritu, entonces nos dejamos usar y el Señor nos usa y entonces el Señor fluye y el Señor hace su obra. Yo siempre le digo: Señor, es tu iglesia, es tu pueblo, es tu obra, es tu poder, es tu palabra, todo viene del Señor, todo viene del Señor, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Dice que Dios escogió a lo más pequeño, a lo vil, a lo menospreciado del mundo, para avergonzar a lo grande y a lo fuerte. Por eso el Evangelio es tan sencillo de predicar a toda persona. Y todos los que estamos aquí tenemos que decir: Espíritu Santo, lléname para yo poder hablar con todas las personas, para poder encontrar las palabras que usted me ponga en mi boca para hablarle a esta persona, a esta otra persona, de la forma más sencilla, con amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El don, porque dice aquí, el don, dice que nosotros tenemos el fuego, el Espíritu Santo, y el don es el regalo que Dios nos. Vamos a 1 Corintios 12:47, ahí mismo, 12:47. Perdón, 12:4 al 7. 1 Corintios 12. Del 4 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Vea lo que hace el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, de regalos que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién, hermanos? Para provecho de la iglesia. Para provecho de los que no conocen a Cristo. Y lógicamente de rebote para nuestro propio provecho. Pero el provecho primero es para los demás. Porque los dones que Dios nos da por medio de su Espíritu es para manifestarlo a nuestros hermanos y a los que no conocen a Cristo en amor. Cuando usted tiene empatía por una persona, cuando usted siente el amor que Cristo tiene para con una persona, entonces esos dones fluyen, hermano. Sean los que sean.
El Espíritu Santo reparte como Él quiere y a quien quiere. Pero nosotros tenemos que ser valientes para que en el nombre de Jesús usted se pare y ponga las manos en una persona y ore para que esa persona se sane. Que ponga usted las manos sobre una persona y ore para que esa persona sea liberada. Para que esa persona reciba a Cristo. Para que esa persona se pare en el nombre de Jesús con una palabra de autoridad que usted le da en el Espíritu Santo de Dios y salga de cualquier prisión donde esté cautivo. En el nombre de Jesús. Porque Cristo nos dio su Espíritu y nos dio su autoridad. Por eso nosotros ministramos, hablamos, predicamos, enseñamos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Y le damos gracias. Aleluya. Bendito. Entonces tenemos muchos dones, ¿verdad? Y hay muchos dones. Ahora, ¿cómo descubro yo cuál don tengo yo? Si hay tantos. Usted lo único que tiene que hacer es empezar a servirle al Señor y ya está. Y usted sigue encaminadito ahí y el Señor le va poniendo a usted cuál es el don o los dones que usted tiene. Porque a veces dice uno, pero es que yo no sé qué hacer. Empiece barriendo. Empieza acomodando sillas. Empieza ayudando o a hacer mandados, o a cuidar carros, lo que sea, haga cualquier cosa que haya que hacer en la iglesia. Y el Señor le va a ir dando usted el don. Y en la medida que usted lo va usando, Dios le va acrecentando y le va dando otros, porque no solo uno da, ¿sabía? No solo uno da. Entonces quedamos en que sin la presencia del Espíritu Santo no hay avivamiento, no hay vida, porque el Espíritu Santo viene a darnos la nueva vida en Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesucristo nos perdonó, nos lavó con su sangre y nos dio vida nueva. Usted es una nueva mujer, usted es una nueva criatura, un nuevo hombre en Cristo. Estábamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza. Pero el Señor nos acercó a Él. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿cómo recibiste el fuego que Dios te dio? ¿Cómo fue que nosotros recibimos el fuego que Dios nos dio? Creyendo, hermanos. Esto es, creyendo. ¿Creyendo en qué? En la obra de Cristo y en su palabra. ¿Sí? Creyendo. Porque si usted no cree, no puede hacer nada. Muy bien, vámonos a Efesios 1:13, por favor, acompáñenme. Efesios 1:13. Es primera vez que yo estoy a estas horas, hermano, aquí. Creo. No, mentira, no, es la segunda. Estoy contento. Efesios 1:13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en Él. Habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Aleluya! Como dice la palabra, creí, por tanto hablé. Si yo no creo en el mensaje del evangelio, no puedo recibir la salvación. No me puedo arrepentir primero, ¿verdad? No puedo clamar a Dios por la salvación. No puedo tener el Espíritu Santo de Dios. Por eso, las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios no pueden entender cómo Dios opera. No pueden ver la mano de Dios moviéndose. Nosotros aquí vemos la mano de Dios moviéndose porque tenemos el Espíritu Santo de Dios y entendemos lo que Dios hace y cómo se mueve. Pero una persona que no tiene el Espíritu de Dios nada más ve la casa y la gente, pero no tiene el Espíritu, no puede entender las cosas que son del Espíritu, no puede escuchar la voz de Dios. Bueno, el Señor le está hablando, pero todavía tiene el corazón duro. El Espíritu Santo está dele y dele y dele hasta que quebranta ese corazón y lo convierte en un corazón de carne, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, nunca vuelve vacía. Muy bien, entonces aquí vemos, vamos a repetir de nuevo,
Efesios 1:13, voy a leer de nuevo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y voy a leer el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu Santo nos sella y ya nosotros le pertenecemos a Cristo hasta que Cristo nos lleve a las bodas de Cordero. Las arras de la promesa, el anillo de compromiso, el sello de compromiso, eso es lo que quiere decir. El Señor nos sella y ya nosotros pasamos a ser de su propiedad. Y como somos de su propiedad y como tenemos el Espíritu Santo que Él nos da, porque Él viene a vivir en nosotros, entonces nosotros podemos hacer lo que Cristo hacía. Pero tenemos que ser obedientes, así como Cristo fue obediente al Padre. ¿Sí? Cristo no hizo nada que el Padre no le dijera, o que no viera hacer al Padre. Y Él lo dijo, por eso está escrito en el Evangelio de Juan. Yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. Y no digo nada que no haya oído decir al Padre. Y nosotros tenemos que ser igual. Para eso tenemos la palabra, para ministrar la palabra en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Sal fuera en el nombre de Jesús. Rompe esas cadenas que te tienen ahí aletargado, aletargada. Reprenda ese espíritu temeroso que no le deja avanzar, no le deja crecer y que le tiene atado ahí como un ratón en una esquina con un gato enfrente. Reprenda eso en el nombre de Jesús. El Señor nos llamó a libertad nos ha llamado. Y en el Espíritu Santo hay libertad. En Cristo hay libertad. Y no debemos de temer, porque cuando el Espíritu Santo Él nos está llamando, el Espíritu Santo nos está diciendo, mijito, mijita, yo tengo una misión para usted. Yo quiero que usted sea maestra de escuela dominical. Yo quiero que usted sea ministro de alabanza. Yo quiero que usted trabaje con los jóvenes. Yo quiero que usted sea predicador de la palabra o predicadora de la palabra. El Espíritu Santo empieza a llamarle a usted. Empieza a llamar. Pero el enemigo empieza a susurrarle al oído a usted, no, eso no es para mí. Yo no puedo hacer eso. Que lo haga otro. Sí. Yo no sirvo para eso. Pero ¿quién sirve para predicar? Nadie. Solo predicamos así porque el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. Porque es ese que nos dio la capacidad de hacerlo. Y le servimos a Dios en todo lo que hacemos porque el Señor nos capacita a través de su Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos que hacer para que seamos avivados, hermanos, es escuchar la voz de Dios y obedecerle. Obedecerle. A veces le hacemos más caso al diablo que a Dios, ¿verdad? El diablo siempre está ahí, ¿verdad? Como las caricaturas, cuando uno estaba chiquitillo, que de un lado tenía el angelito y del otro lado el diablillo, ¿verdad? Y el angelito le decía, no haga eso, mire, eso es malo. Y el diablo, sí, hágalo. Pero nosotros tenemos que oír la voz de Dios. El mundo le abre a usted las puertas y le enseña a usted un montón de cosas ahí, el camino ancho, espacioso, ¿verdad? Que lleva a la perdición. Dios le pone a usted un camino y el Espíritu Santo le habla, camine por aquí, no tuerza a derecha ni tuerza a izquierda. Este es el camino que tiene que seguir. Camine por aquí y yo le voy a bendecir. Y entre más usted camina en fe, el Señor le bendice más y le bendice más y le bendice más. Al que más tiene, más se le dará. Así está escrito. Aleluya. Vámonos a Hechos 1:8 entonces. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Hechos 1:8? Bueno, esas fueron las palabras de Cristo, ¿verdad? Una promesa que Él nos dio, de la cual nosotros, todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo, que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya somos partícipes. Hechos 1:8 dice Jesucristo hablando, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y acuérdense que el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, en el aposento alto, ¿verdad? Sí.
un estruendo, como un viento recio, ¿verdad? Invadió aquel lugar y se formaron como lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno de los que estaban ahí. Y ahí fue derramado el fuego del Espíritu Santo. E inmediatamente ellos empezaron a hablar los idiomas de toda la gente que estaba visitando Jerusalén en esos días, porque era una temporada de fiesta, y venía gente de todo el mundo conocido. Entonces ellos empezaron a hablar en los idiomas, sin conocerlo, sin saberlo. Empezaron a hablar y a predicar el evangelio en los idiomas de toda la gente que estaba ahí, de manera que toda la gente que estaba ahí les entendían y podían escuchar el mensaje de Cristo. Y los que estaban hablando ni sabían. El Espíritu Santo los capacitó. Y lo mismo hace con nosotros, hermanos. Así es. Lo mismo hace con nosotros. Recibiréis poder. Pero es un poder no violento, hermanos, porque ahora cuando oye uno la palabra poder son golpes y violencia, ¿verdad? Sí, o que alguien tiene dominio sobre otro. No, el Espíritu Santo fluye en poder, pero en el poder del amor. ¿Estamos? En el poder del amor. Porque por amor fuimos nosotros rescatados. Por amor fuimos nosotros salvados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Que ningún ser humano se pierda, hermanos. Que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si nosotros no les predicamos, hermano? En eso consiste el avivamiento, en que nosotros seamos utilizados por Dios, que seamos obedientes a Dios. Avívame, Señor. Quiero danzar. Sí, claro. Aleluya. Danza, hijo mío. Pero vaya y háblele a su vecino. Vaya, háblele a su vecina, háblele a su compañero de trabajo. Cuando ve a alguien en necesidad, vaya, ayude. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo de Dios fluye ahí. Y ahí es cuando nosotros, los que estamos aquí, pues nos sentimos maravillados y le damos gloria a Dios, como esta familia que se acaba de bautizar hoy. Aleluya. Dice la palabra que nosotros, mientras todos cuando comenzó la iglesia, dice que todos se reunían en las casas, compartían el pan, oraban en culto todos juntos, unánimes, ¿verdad? Y dice que el Señor iba a añadir a los que habían de ser salvos. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros somos obedientes a Dios. Pero yo le pido en el nombre de Jesús que en esta noche usted abra su corazón un momento. Dígale, Señor, yo sé que yo no estaba haciendo lo suficiente. Reconozca, yo no estaba haciendo lo suficiente. Yo sé que yo puedo hacer más. Sí, yo me gané un almita, sí, está bien, gloria a Dios. Gánese otra. ¿Sabe que nosotros tenemos que ponernos una meta? A ver, ¿cuántas almas nos ganamos en un año? Gánense una, hermano. ¿Cuántos cristianos sabemos en Costa Rica? Más o menos. No sabemos. ¿Qué porcentaje? 20% de la población, menos. Ok. Si cada uno de nosotros nos ganamos un alma, ya eso es 40% de la población. Y si ese 40% se gana otra alma, ya es el 80% de la población. Entonces algo está pasando aquí. Algo está sucediendo. No le estamos haciendo caso al Señor. Tenemos que ser constantes, hermanos, en eso. ¿Está bien, hermanos? Bueno, esta es una palabra de exhortación, ¿verdad? También, porque el Espíritu es el que nos llama. Entonces, hermanos, aquí podemos hablar de, como el pastor nos dio ahora en oración, de que tenemos que arrepentirnos nosotros de a veces de no ser obedientes al Señor, ¿verdad? Tenemos que reconocer en un momento dado, Señor, ¿cuántos años tengo yo de ser cristiano? ¿Cuántos años tengo yo de ser cristiano? ¿Qué estoy haciendo para la causa del Señor? ¿A qué le estoy sirviendo? A veces no me congrego, porque qué pereza, hoy es el partido. Por eso nos glorificamos, aquí estamos nosotros, con el fuego del Espíritu. Los ídolos se quedaron allá, nosotros estamos aquí. Pero a veces nosotros, hermanos, y yo
soy el primero de los pecadores. Si nos examinamos nosotros a nosotros mismos, como dice la palabra, vamos a encontrar que nosotros no estamos haciendo lo suficiente. Yo soy el primero. Esa es la batería, ¿verdad? Que se está descargando. Muy bien. ¿Cómo avivar el fuego del Dios que está en ti? Porque ya sabemos que lo tenemos, que Dios nos lo da, ¿sí? Sabemos con qué propósito nos lo da, ¿sí? Para servirle a Dios. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. Cristo recibió el Espíritu Santo, descendió en Él en el bautismo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Y a veces nosotros tenemos el Espíritu Santo porque todos lo tenemos, pero lo tenemos en una esquinita, ahí lo tenemos en la fogata, está que apenas alumbra el carboncito, ¿verdad? Ya casi ni se ve más lo blanquillo de que tiene carbón que el fuego que hay adentro. Necesitamos avivarlo eso, hermanos. Necesitamos avivarlo. Necesitamos que ese fuego, bautismo del Espíritu Santo, fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego purifica todo. Primero me purifica a mí, me santifica y después yo voy y transmito eso a otra persona. Aleluya. Muy bien. Entonces, primero dice que es con oración que podemos avivar el fuego de Dios. Sabemos que orar es hablar con Dios y pedir lo que necesitamos. Entonces, yo le tengo que pedir a Dios, Señor, deme palabras de sabiduría para hablar con mi vecino. Señor, déjeme que yo vaya y ore por esas personas, sánelo. Señor, yo oro y voy. Oro y voy, oro y voy. La oración es el arma más poderosa, nos decía el hermano Jeremy ahora, y es cierto, ¿verdad? Nuestras armas, dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero lo que destruye las fortalezas es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora mismo ahí el enemigo le hace cosquillitas a la orilla porque estamos predicando. Pero échelo fuera en el nombre de Jesús. Eso es como cuando empezamos a adorar, ¿verdad? Que vienen un montón de pensamientos a la mente. Entonces aquí vino a adorar al Señor. Va a empezar la adoración y empieza el enemigo a meterle unos pensamientos en la mente. Dejé los frijoles conectados, quién sabe si se cerró la puerta, quién sabe dónde está mi hija, qué está haciendo, un montón de cosas. Y usted, en un momento dado, usted está aquí en cuerpo, pero su mente está en otra parte. No, usted tiene que ordenar, tiene que tener dominio propio. Y tiene que ordenarle a su mente en el nombre de Jesús. Yo llevo mi mente cautiva a la mente de Cristo y yo me sumerjo en adoración al Señor. Me olvido de todo lo demás. Me olvido de quién está a la par mía, porque yo vine a adorar al Señor, vine a tener comunión con el Señor. Y de esa comunión que yo tengo con el Señor es donde viene la fortaleza y la llenura del Espíritu. Yo cuando recibí al Señor y el Señor me rescató y me llenó de su Espíritu, yo empecé a hacer ayuno todos los sábados. Porque yo quería ser bien lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo empecé a hacer ayuno, yo solito, no le dije a nadie. Empecé a hacer ayuno, hacía ayuno y oraba. Hacía ayuno, oraba. Hacía ayuno y oraba, hacía ayuno y nada. Y hacía ayuno y oraba, y hacía ayuno y oraba y nada. Y nada. Un día fuimos invitados a una predicación donde precisamente, ¿verdad?, se iba a ministrar sobre el Espíritu Santo. Y resulta que se levanta el diablo en mi casa, en la casa de mi mamá, ¿verdad? Entonces yo tenía una sobrina que andaba en problemas, ¿verdad? Entonces yo por dentro decía, ay no, ya yo me voy porque tengo que ir a ayudar a mi sobrina que está en problemas. Yo estaba en el culto y ahí me di cuenta que el problema que había. Y entonces yo decía, ay no, yo me tengo que irme. Pero ¿sabe qué pasó? Le hice caso a Dios y ese día fui y recibí la llenura del Espíritu Santo. Ese mismo día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que quiero decirles con eso es que a veces se presenta dificultad, pero usted no tiene que ver la dificultad en la cual está usted envuelto. Usted tiene que ver lo que Dios quiere hacer. Sí. Usted puede estar enfermo, pero usted puede orar para que otra persona se sane, aunque usted esté enfermo, ¿me explico? Sí. Y Dios le va a sanar a aquella persona y usted puede decir, Señor, ¿y por qué estaba bien y me ha sanado?
¿verdad? Entonces tiene que empezar a buscar y a esperar la respuesta del Señor, porque no había sanado. ¿Ah? Un ejemplo burdo, pero ¿cuántos han orado por sanidad para que una persona se sane? Yo al principio tenía temor, hermanos, porque yo decía, ¿y si no se sana? Entonces el diablo le pone, no, usted no tiene. Pero no, hermanos, porque es que es voluntad de Dios, ¿sí me explico? Jesucristo no sanó a todo el mundo. Él sanó a mucha gente, pero no sanó a todo el mundo. Digo que nosotros haríamos cosas mayores. Y para eso nos dio su espíritu. En el momento en que yo perdí el temor, empecé a orar por las personas, entonces uno que otro ya se va sanando, hermano. Y cuando pasa eso, a uno le aumenta el corazón, se le hace así grandotote, y le aumenta la fe. Y como le aumentó la fe, entonces ora más por la gente. Y el Señor, ¿sí? Porque de eso se trata de avanzar, de caminar, de ser. Muy bien, entonces dijimos que es con oración, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a Juan 14, 13, 14, hermanos. Juan, el Evangelio de Juan, 14, 13, 14. Y hoy le di gracias a Dios porque me permitió predicar esto. Porque usted no sabe qué bonito es predicar esto. ¿Por qué? Porque uno lo vive, ¿verdad? Y no es que uno sea la mamá de Tarzán, porque no lo es. Pero uno camina en Cristo y uno ve lo que Cristo hace. Lo que hace en su propia vida, en mi propia vida, y lo que hace en los que están alrededor de uno cuando uno es obediente al Señor. Aleluya. Dijimos entonces el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículos 13, 14, ¿sí? Ok. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo haré. Va de nuevo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidiereis, ¿en qué? En mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, nosotros le pedimos a Dios y Dios nos concede las peticiones. ¿Están conforme a la voluntad de Dios? El Señor actúa inmediatamente, porque eso es lo que el Señor quiere hacer, eso es lo que Dios quiere hacer. Si Dios quiere que alguien se salve, entonces usted empieza a orar por la salvación de esa persona. Empieza a orar por la salvación de esa persona, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus tíos, por sus hermanos, por quien sea. Empiece a orar por esa persona. Y pídale a Dios que le dé palabra de sabiduría para hablar. Y el Señor lo va a hacer. Usted cuando empieza a hablar ni sabe lo que le dice, porque uno ni sabe hasta que ya usted ve el fruto. Y ahí el Señor empieza a hacer. Todos nosotros, todos los que estamos aquí porque alguien predicó la palabra de Dios. Alguien dio testimonio, hermanos. Si no hubiera sido por eso, no estaríamos nosotros aquí, hermanos. Estamos. Alguien predicó. Alguien llegó y nos tocó la puerta un día y nos habló como yo. A mí me hablaban de Cristo y yo decía, sí. Me entraba por aquí, me salía por acá. Les decía todo que sí para que se fueran rápido. Pero la palabra de Dios iba quedando ahí. La palabra de Dios iba quedando ahí hasta que llegó el día. Se cumple la palabra, ¿verdad? Que dice, uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Entonces, a una persona como a mí, muchos le hablaron, hasta que llegó el día del último y ahí ya recibió al Señor. ¿Sí? Pero muchos participaron. Y ese es el trabajo que Dios nos manda a hacer, a participar en la cosecha. Aleluya. Vamos ahora, hermanos, ya lo leímos, ¿verdad? El versículo, sí. Vamos ahora a Primera de Juan 5, 14, 15. Ahora es primera carta de Juan. Primera carta de Juan 14, 15. Vamos a ver. Primera carta de Juan, perdón. 5, 14, 15. Muy bien.
dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Que lo que tenemos que hacer es nada más ser obedientes. ¿Sí? Y sigue, el 15, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. La primera persona que yo empecé a evangelizar cuando el Señor me rescató fue a mi mamá. Esa fue la primera persona que el Señor puso en mi corazón a evangelizar, a mi mamá. Y yo nuevecitico. Mi mamá me decía, ¿y por qué Dios no perdona al diablo? Y yo no sabía qué decirle. No sabía qué decirle, hermano, sinceramente. Y le digo yo, ¿por qué no se arrepintió? Y si hubiera arrepentido, lo perdona. Y es cierto, ¿verdad? Pero en realidad yo no sabía qué decirle, porque, ¿qué es eso? Cuestiones ahí ya más profundas. Mi mamá y yo éramos enemigos. Cuando el Señor me rescató a mí, yo empecé entonces a evangelizar poquito a poco. Mi mamá recibió a Cristo. Empezó con sus altos y bajos, ya empezó a crecer y todo. Y después de eso vino el perdón y la reconciliación como Dios manda. Primero en mi corazón, en el mío, y después en el de ella. Y ahora mi viejita yo voy y la visito. Tiene 94 años. Y me da una alegría verla, ¿verdad? Digo yo, gracias Señor por permitirme esto. Gracias por permitirme esto. Cuando veo una persona que hace años no veía y que yo le hablaba de Cristo y me decía, hola hermanito, ¿cómo está? Y uno lo ve y no se acuerda ni quién es. ¿Se acuerda de mí? No, hermano, no me acuerdo. Miren, está al lado. Ah, sí, ya me acordé. Y tal vez usted le habló de Cristo, nunca más lo volvió a ver. Y ese día se lo encontró y se da cuenta que esa persona anda en los caminos del Señor. Usted ni cuenta se dio, hermano. Pero es que la obra no la hace usted, la hace el Señor. ¿Estamos? El Señor dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cierto, hermanos? Y dice que si nos oye también ya nos va a conceder lo que le pedimos. ¿Cuál ha sido su última oración o su última oración en estos días? Referente a que alguien de su familia o alguien conocido o alguna persona que esté orando para que reciba la salvación. ¿Tiene alguien en mente? ¿Tiene alguien en mente? Pues sigo orando y camine en fe. ¿Verdad? Sigo orando y prepárese para cuando el Señor se lo ponga, porque usted le dice, Señor, póngame a esta persona para que yo le hable y el Señor se la va a poner. ¿Verdad? El Señor le va a abrir un campito para que usted le hable. Y usted le va a hablar. Con fe. ¿Verdad? Ok. Vámonos ahora, hermanos, a otro punto. Dice que para avivar el fuego que Dios está en ti, el fuego de Dios está en ti, tenemos que tener fe. Porque si no tenemos fe, o sea, si no creemos, no tenemos fe, no podemos hacer nada. Vámonos, ok, de una vez aquí a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6. Y en esto les digo una cosa, hermanos. Tenemos que ser como los niños. ¿Sí? No tenemos que preocuparnos de nada. ¿Sí? Usted no tiene que preocuparse de nada. Usted vaya y sea obediente. Hable de la palabra de Dios. Ore. Haga lo que Dios le manda y no se preocupe de nada, hermano. Deje que Dios haga. ¿Sí? Porque no es usted ni soy yo el que hacemos. Es Dios el que lo hace. Nosotros nada más somos un instrumento. Nada más. Y tenemos que dejar que el Señor nos afine. ¿Verdad? No se preocupe, hable del Señor, dé el mensaje y confíe en lo que el Señor va a hacer y lo que Él hará. ¿Estamos, hermanos? Dijimos Hebreos 11:6, así es. Hebreos 11:6, sí. Vea lo que dice aquí, hermanos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay, o sea, que Dios existe. Porque yo no me puedo acercar a Dios dudando de si existe o no.
¿verdad? Porque si yo dudo, no voy a recibir nada. Dice, y sigue diciendo, dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Él premia a los que le buscan. Eso es lo que quiere decir galardonador. Él da premios a todo aquel que le busca. ¿Estamos? Vamos a leer de nuevo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, yo sé que si yo le pido a Dios, que si yo me acerco a Dios, Él me va a otorgar lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy buscando. Sea mi propia sanidad, sea mi propia liberación, sea mi propio crecimiento, o sea una petición de intercesión que yo estoy haciendo por otra persona, o por la iglesia, o por cualquier cosa que usted le pida al Señor que es conforme a su voluntad. Yo en las madrugadas me despierto y digo, Señor, ten misericordia de nosotros. 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 Pero estoy pidiendo por el mundo entero, hermano, no solo por nosotros. Estoy pidiendo por la iglesia en el mundo entero. Estoy pidiendo por la humanidad entera. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque nosotros que tenemos el Espíritu de Dios sabemos por dónde vienen las bombetas, ¿verdad? Sabemos por dónde vienen los vientos. Sabemos qué tiempo de Dios estamos viviendo conforme a la Escritura. Lo sabemos muy bien. Vemos delante de nuestros propios ojos cómo se va acomodando todo para que la Escritura se cumpla delante de nuestros ojos. Y sabemos que lo que viene, tenemos que estar bien fuertes en el Señor. Tenemos que estar bien firmes en el Señor. Para no ser engañados, para no perder la fe. Y para mantenernos firmes. Como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Porque el mundo está ahora soplando una corriente de engaño y de confusión tan grande que si usted no está bien afirmado en su fe y mantiene la comunión con Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, usted puede que lo saque del carril, como dice uno, cuando maneja. Tiene que estar bien afirmado en la palabra. Tiene que estar bien conectadito con el Señor. Tiene que hablar con Dios. Y no en forma religiosa, sino en forma sincera, de corazón. Utilice sus palabras sencillas. No trate de adornarlas. No ore como ora fulano, ore como ora usted. ¿Verdad? No trate de ser otra persona, sea usted. ¿Sí? El Señor le ama como usted es. A Él no le importa, Él le ama como usted es. A veces hay momentos en que usted está en una situación muy difícil y que usted lo único que puede decir es, Señor, ayúdame. Esa es una oración, es un clamor inmediato. Usted se ve en un peligro. Si usted se ve en un peligro inmediato, usted no se va a poner a decir un montón de cosas y de último le va a pedir al Señor que le ayude porque ya para qué. ¿Sí me explico? Es un clamor. Pero usted tiene que hablar con Dios con plena confianza. Jesucristo es su amigo. Es su amigo. ¿Sí? Es su amigo, es su mejor amigo. Y usted tiene que confiarle todas las cosas, tiene que explicarle todo lo que usted siente. Como yo le digo, Señor, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero perdonar. Yo no quiero, lo que yo siento en mi corazón, eso no es lo que yo en mi corazón siento, es que mire, yo quiero. Así tuve que orarle yo al Señor. Porque ¿cómo le voy a orar yo al Señor en forma hipócrita? Si yo le voy a decir, ay Señor, sí, si yo en mi corazón no estoy sintiendo eso. Yo le dije la verdad de lo que está en mi corazón. Y entonces vino la unción de Dios para perdonar. ¿Me explico, hermanos? Es como usted tiene, como yo le digo, usted tiene 8 pecados o 8 cosas que usted trae cargando en su corazón y se acerca al Señor y nada más le saca 6, se deja 2. No, saque todo lo que tiene en su corazón. Invite al Señor a que entre a su corazón y venga, Señor, escudriñe usted, venga, yo le abro mi corazón. Y el Espíritu Santo le va a guiar a usted. Le va a decir, mijito, esto, y entonces usted ahí le va a ir diciendo al Señor, esto. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos lleva a toda verdad. Nosotros sabemos lo que hacemos, pero a veces nos da vergüenza decirle a Dios. Pero el Espíritu Santo nos dice, dígale eso. Y si usted medio no se acuerda, el Espíritu Santo se lo acuerda. Para que usted lo confiese y el Señor le perdone. Y usted quede libre de ese azote. O sea, lo que en el nombre de Jesús.
Aleluya. Muy bien. Entonces, tener fe es creer incondicionalmente en lo que el Señor puede hacer. Como los niños. Dice, para entrar en el reino de Dios tiene que ser como los niños. Los niños son mansitos, dóciles. Venga, mijito, venga aquí, venga allá. Y el niñito va bien, no cuestiona. No cuestiona. En cambio, nosotros tendemos a cuestionar todo, ¿verdad? Como el ejemplo que yo pongo. Usted va con su papá, su mamá, agarrado de la mano y van a la par de un precipicio, pero usted ni cuenta se da. Usted es un niñito que va y usted va y viene agarrado de la mano de su papá y su mamá. Y usted sabe que está seguro ahí, que no le va a pasar nada. ¿Sí? Así es Dios con nosotros. La palabra dice que el Señor nos lleva de su mano derecha. Aleluya. Él nos lleva. Él nos guía. Bendito sea su nombre. Ok, vamos ahora a Primera de Juan 5:4, por favor. Primera de Juan 5:4. ¿Está siendo bendecido, hermano, hermana? Aleluya. Primera de Juan 5:4. Estos versículos son de los versículos que yo digo que son hermosos, que yo cuando los oí la primera vez nunca se han borrado de mi corazón, y siempre que los leo y los escucho me causa una alegría tan grande, porque es una convicción del Espíritu, es una convicción. Estamos, ¿verdad? Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Cómo? Nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Nuestra fe. Nuestra fe. Bendito sea Dios. Ok, entonces dijimos que para avivar el fuego de Dios que está en ti, tiene que ser con oración, tiene que ser con fe. Ahora, este otro punto tiene que ser con obediencia. Obedecer es aceptar y poner en práctica su palabra. ¿Sí? Obedecer, poner en práctica la palabra de Dios. Por ejemplo, el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted hace eso? ¿Usted hace eso? Aleluya. A veces no lo hacemos. No, yo le doy un poquito de amor, pero no como a mí mismo. ¿Verdad? Sí. Bien. Entonces vamos a ver, vámonos a Hechos 5:29. Hechos 5:29. Ya para ir terminando, hermanos. Hechos 5:29. Aquí estamos en el contexto, hermanos, que agarraron a Pedro con otro hermano y estaban predicando la palabra. Entonces los llevaron al Sanedrín, al juicio, y les dijeron, les prohibimos que ustedes hablen en ese nombre. Les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. Las leyes, los máximos representantes de Dios en la tierra ahí en Israel, les prohibieron a ellos predicar de Cristo. ¿Y qué nos dice la palabra? Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En mi propia casa, yo he tratado de decir algo y me brinco una voz, no, es que eso no. Sí, así es, ¿verdad? Porque el enemigo siempre quiere callarlo a uno, ¿verdad? Pero usted no se va a dejar. No se va a dejar que lo amedrente. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Sí, de poder, de autoridad en el nombre de Jesús. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces vemos que el mundo, todo lo que es pecado, quiere que nosotros lo practiquemos, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros somos santificados, santos, apartados de Dios. No practicamos los pecados que el mundo practica, pero el mundo quisiera que nosotros los practicáramos. Entonces, no, usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer eso, usted tiene que obedecer esa ley. Y dices, no, yo no obedezco esa ley. Yo obedezco primero a Dios antes que a los hombres. Y el Señor se va a encargar de guardarle.
y se va a encargar de protegerle y se va a encargar de darle poder porque usted está siendo obediente a Él. ¿Sí? Por eso tenemos que leernos el libro de los Hechos corridito y varias veces, hermanos, para que ustedes vean cómo Dios se mueve ahí con los que hacen caso al Señor. Comenzó la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Bien, ¿estamos aquí, amados? Punto número 4. Para mantener, avivar el fuego con diligencia. Y yo puse diligencia igual perseverancia. Tenemos que perseverar nosotros. Tenemos que ser perseverantes en la palabra de Dios, en la obediencia a Dios, en la oración, en la fe, en el compartir el Evangelio. Tenemos que ser perseverantes, hermanos, ¿verdad? Yo puse aquí, perseverar es mantener firme y constante, mantenerse firme y constante en la santidad y en el servicio. ¿Sí? Nosotros tenemos una lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Nuestra lucha es contra principados, gobernadores, huestes de maldad en los lugares celestes, dice, ¿verdad? Pero también tenemos una lucha con la carne, que es de todos los días, ¿verdad? Sí. Esa es la que le dijo tal vez, ay no, va a llover. Va a llover, ¿verdad? Y yo me asomo allá, está todo nublado arriba, va a llover. ¿Qué importa que llueva? Qué bien la pasamos acá, ¿verdad? Pero si le hubiera hecho caso a la carne, me pierdo la bendición que estamos todos recibiendo el día de hoy. Porque usted está siendo bendecido, hermano. La palabra de Dios está ahí. Y yo sé que el Espíritu Santo está hablándole a usted a su corazón. Y le está diciendo, dé un paso de fe. Que eso es lo que tenemos que hacer. Tiene que dar un paso de fe. Tiene que dar un paso de fe. Tal vez alguno de ustedes hoy vino aquí y tiene que dar un paso de fe para que el Señor le libre de algo que está pasando. Hemos perdido la costumbre, ¿sabe? De pararnos y de postrarnos en el altar y orar a Dios. Ya casi no se ve eso, ¿verdad, hermano? Y a veces lo que Dios quiere es que usted haga eso, que usted se levante, salga de la fila donde está y se postre al Señor y le diga, Señor, y empieza a derramar su corazón delante de Dios. Y entonces el Señor le va a dar. ¿Sí? Un paso de fe. Un paso de fe. Muy bien, entonces tenemos que ser perseverantes, hermanos, perseverantes, constantes. Por ejemplo, usted no deje de congregar, hermana, porque aquí está la fogata, ¿sí? Y todos tenemos una fogatita en nuestro corazón, una fogata, ¿verdad? Pero si usted deja de congregarse, entonces esa fogatita se le empieza a apagar a usted, porque usted deja de oír palabra de Dios, deja de adorar al Señor, deja de ministrar, de ser ministrado por la palabra de Dios. Entonces usted empieza a debilitarse espiritualmente. Y aquí lo que necesitamos es fortalecernos espiritualmente, avivarnos espiritualmente. ¿Sí? Avivarnos espiritualmente. Y hoy usted tiene que salir de aquí, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, con una convicción en su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No una cosa y otra no, una sí y una no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible en Cristo Jesús. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Sí? Dios es todopoderoso. Es soberano. ¿Sí? Y en su corazón está el bien. Está la misericordia. Está el amor. Y cuando Jesucristo empezó a predicar, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor, o sea, me ha llenado el Espíritu de Dios para libertar a los cautivos, a las personas que están presas por el pecado, ¿sí? A traer salvación a los perdidos, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, a recetar óleo de gozo, manto de alegría en vez de espíritu angustiado,
a ministrar palabra de Dios, de consuelo, de fortaleza, de libertad, de salvación, de sanidad, de poder. Levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús. Sea obediente. Sea obediente. Y el Señor le va a bendecir. Por cuanto fuiste obediente, yo te bendeciré. Con eso comencé y con eso voy a terminar, pero voy a terminar con un versículo, hermanos, que es el siguiente. Vámonos a 2 de Timoteo 2:15, por favor. 2 de Timoteo 2:15. Yo quiero que usted, hermano, hermana, llegue a su casa ahora más tarde y usted, cuando esté solito, solita ahí, hable con el Señor. Dígale: Señor, avíveme, ayúdeme a avivar, ayúdeme, Señor, enséñeme cómo puedo hacerlo. ¿Sí? Deme la sabiduría, deme la capacidad, deme la fuerza, lo que necesite para cumplir su voluntad. Así, en forma sencilla, pero de corazón a corazón. Y espere resultados, Señor. Espere resultados. Y después me cuenta, como decía mi abuelita. Muy bien. Dijimos 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, aquí es otra vez el apóstol Pablo con su discípulo, con su discípulo Timoteo: procura con diligencia, ¿verdad? Otra vez la palabra diligencia, presentarte a Dios aprobado, ok, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, ¿cómo me presento yo a Dios aprobado? Aprobado por Dios, ¿verdad? O sea, el que me aprueba es Dios. ¿Y cómo me aprueba Dios? Si yo estoy haciendo su voluntad. ¿Sí me explico? Si estoy siendo obediente a lo que Dios me manda, entonces yo estoy siendo aprobado por Dios. Ya. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Va de nuevo. Procure con diligencia, o sea, sea constante, ¿verdad? Sea constante. O sea, constantemente preséntese a Dios aprobado, como un obrero, un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Que el trabajo que usted está haciendo lo está haciendo bien conforme a la voluntad de Dios. Eso es.